Traducción Biblia, primera parte. Resumen interpretativo de la Sagrada Biblia. Por Ronnie Marón Monroy. Resumen. Título primero. Despertando nuestra inteligencia haciendo uso de la razón. Si Dios le dice al hombre que no haga algo, y el hombre le cree porque confía en Dios, pero luego viene Satanás y le dice al hombre que haga lo que Dios le dijo al hombre que no hiciera, la pregunta es, ¿por qué tendría el hombre que creerle a Satanás y obedecerle, desobedeciendo así a su Creador? La respuesta es, porque Satanás tuvo que demostrar que era más confiable que Dios, o de otro modo, porque Satanás tuvo que demostrar que Dios no es confiable, por lo tanto Satanás sí lo era. Pero si Dios es en verdad confiable y nunca le mintió al hombre y siempre le habló con la verdad, la pregunta es, ¿cómo demostró Satanás que era más confiable que Dios? O de otro modo, ¿cómo demostró Satanás que Dios en realidad no era confiable para que el hombre desconfiara de Dios? ¿O cómo demostró Satanás que Dios, siendo confiable, en realidad no merecía ser digno de confianza, sino que el hombre debería de desconfiar de él? Y si en la verdad no hay dudas ni errores, y es algo innegable e irrefutable, y el que es confiable siempre dice la verdad, entonces la respuesta a las interrogantes anteriores son: Satanás se valió de la verdad de Dios para confundir el entendimiento del hombre ingenuo e inocente. De lo contrario, el hombre no le hubiera creído a Satanás su mentira. Así también, es evidente que si tanto Dios como Satanás afirman al hombre algo diferente, pero relacionado a un mismo asunto, entonces uno dice la verdad y el otro miente. Pero si Dios siempre dice la verdad, la pregunta es, ¿cómo hizo Satanás que su mentira fuera dada por cierta en los hombres? Recordemos, Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que si lo hacía morirá. La pregunta es, ¿le explicó Dios al hombre el significado de la muerte y lo que representaba eso espiritualmente? La respuesta es evidente y se deriva de la siguiente aserción. Para que alguien dude de algo, debe de ignorar la verdad de ese algo. El hombre estaba en un proceso de formación y todavía no lo sabía todo a ciencia cierta. Solo debía de confiar en su Creador y obedecerle, mientras Dios le enseñaba la ciencia de su sabiduría. Además, para que el demonio confunda el entendimiento del hombre y le haga dudar, el hombre debe de ser alguien ingenuo e inocente, lo cual confirma la proposición anterior. Así también, para que una afirmación sea aceptada por el hombre como verdad, debió haber sido probada de alguna manera. La pregunta es, ¿cómo probó Satanás su afirmación de que no moriría el hombre si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta es, dándole al hombre un concepto equivocado de la muerte, de manera tal que, al realizar lo contrario a la afirmación hecha por Dios de que no comiera o morirá, el hombre pensara equivocadamente que Dios le había mentido. Y fue así como Satanás engañó a la mujer por medio de la serpiente astuta. Queda claro que el demonio, valiéndose de la verdad, confunde el entendimiento del hombre ingenuo e inocente. De lo contrario, el hombre no le hubiera creído a Satanás su mentira. La pregunta es, ¿qué concepto le dio Satanás al hombre acerca de la muerte? Recordemos, el hombre, al ser creado por Dios, gozaba de dos cualidades espirituales, y estas son el aliento y la vida. Si el hombre comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, perdería su vida, o sea, moriría. La pregunta es, ¿qué pasaría con su aliento? ¿La perdería o no? Jesús nos reveló que las palabras de Dios son la vida, pero entonces la pregunta es, ¿qué es el aliento? La respuesta es simple. Si las palabras de Dios son la vida, es decir, el conocimiento o sabiduría de Dios, entonces el aliento es pues la parte espiritual del hombre que nos brinda, por un lado, energía para toda actividad y por otro lado, inteligencia
por lo cual podemos percibir las cosas. Satanás confundió el entendimiento del hombre, haciéndole creer equivocadamente que la vida era su aliento, y que por lo tanto morir representaba dejar de existir. Por consiguiente, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, no había perdido su aliento, o sea, no dejó de existir. Por el contrario, seguía caminando, respirando y llevando a cabo todo tipo de actividad que quisiera. De ese modo, creyó equivocadamente que Dios le había mentido y que no había muerto tal como Dios se lo había advertido. Además, Satanás, al hacer creer que Dios no era confiable, sembró la duda en el hombre de que Dios se preocupe en realidad por el bienestar del hombre, valiéndose de esta verdad de Dios. Es que Dios sabe muy bien en que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. El hombre, ante las dudas y ofuscado, se hace presa de su propia curiosidad y se aleja de la razón, que es confiar en su Creador, y le desobedece. O sea, ante la duda y confusión, el hombre entra en la necesidad de comprobar por sí mismo quién miente y quién dice la verdad. Además, para la esencia espiritual, todo lo terrenal o material es algo no fundamental, pues no depende de ello para existir. Por eso, el espíritu es ciego a lo terrenal material y no le da mayor importancia. Pero como todo ser espiritual que empieza a crecer en la sabiduría es todavía ingenuo e inocente, se vuelve presa fácil del engaño y la mentira de quien hace el mal, y por eso le inserta ideales contrarios a la verdad, para que no se desarrolle y alcance la sabiduría, y pueda ser dominado por aquel que hace el mal, pues lo tiene en sus manos. Es así que el hombre, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa a lo terrenal material, efectivamente se les abren los ojos, pues le dan importancia a las apariencias de las cosas terrenales materiales que lo ofuscan, y ya no a lo espiritual de Dios, y terminan por creer en Satanás y no en Dios. Pero en realidad ignoran la realidad de las cosas, pues están ofuscados o deslumbrados con las cosas del mundo, o sea, todo lo terrenal material, que aparenta ser la fuente de nuestro aliento cuando en realidad no lo es. Y el hombre, ofuscado o deslumbrado en su espíritu, entra en un estado de confusión en la que ya no sabe lo que hace, pues solo hace lo que cree falsamente correcto, o sea, prestar importancia a lo terrenal dejando de lado a lo espiritual de Dios Padre, evidenciando de este modo que Dios Padre no había mentido cuando afirmó que el hombre moriría, es decir, dejaría de lado la palabra de Dios que es vida, y la cual revela el propósito noble del por qué fue hecho todo. Y desde entonces el hombre se revela a su Creador y decide hacer su propia voluntad, y no la voluntad de Dios. El Padre Celestial, en su sentencia, le impone al hombre que se hizo terrenal, pues dejó de lado la verdad espiritual de Dios, el castigo de creer que realmente morirá, al maldecir el cuerpo carnal del hombre, pero no a su espíritu que es en sí la esencia de toda criatura. Entonces, al maldecir al hombre en su cuerpo carnal, le dice: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. No obstante, esa maldición fue hecha para que de ese modo el hombre aprenda a nunca más desconfiar de su Creador, que tiene el poder para cumplir sus promesas, ya sean buenas o malas. Y ahora su promesa es vida eterna para todo aquel que le demuestre su fe inquebrantable, es decir, que Dios retornará a los hombres a su lado, y como Dios es inmortal, el que permanezca con él también será inmortal. Por otro lado, al dejar libre al hombre, pero fuera del jardín del Edén, le da la posibilidad de descubrir por sí mismo lo correcto de las cosas, o sea, la verdad. Y esto es lo que en sí representa trabajar la tierra, ya que el hombre mismo está hecho de la tierra. Es así como también el hombre debe surgir por sí mismo, buscando a Dios en sus vidas, por medio de la verdad. No obstante, Satanás, en su egoísmo, nunca permitió que el hombre hallara la verdad, para seguir reinando en su lugar sobre toda la tierra, de la cual, a un inicio, el hombre tenía toda autoridad. Pero también es Satanás quien reina en lugar de Dios sobre los hombres,
ya que los hombres creen en la mentira de Satanás y no en la verdad de Dios. Satanás se ha pasado de la raya y no ha respetado los límites que le impuso Dios Padre al inicio. Pero ustedes, hombres de buena fe, harán que lo respete por medio de la verdad.